Vale, pues aquí estamos. Pues sí, hallan en Pompeya la extraña y exquisita tumba de un cuerpo momificado. Y como bien dice, pues esto es súper anómalo. Súper anómalo porque habitualmente el rito funerario que se seguía en el mundo romano era la incineración. O sea, de hecho, la gran mayoría de los cuerpos que había en Pompeya, en las necrópolis pompeyanas, antes, evidentemente, de la erupción del Vesubio en el 79, eran pues tumbas donde se habían encontrado urnas con cenizas, porque la costumbre era quemar a los muertos. Esa era un poco la historia, ¿no? Y esto es muy raro, o sea, lo raro es que hayan encontrado un cuerpo perfectamente conservado. Bueno, perfectamente conservado, a ver, están los huesos, ¿vale? Ya lo veis ahí. Pero lo cierto es que lo llamativo que tiene el asunto, para empezar, ya el primer boom en la boca, es eso, ¿no? Que es un cuerpo, es un enterramiento inhumado, es una inhumación, es un enterramiento en un nicho, como veis ahí, y lo que llama la atención es que se ha encontrado el cuerpo. Y por lo visto, la cámara funeraria donde se metió a este hombre, que de hecho se sabe cómo se llamaba por las inscripciones que tenía el propio nicho, ¿no? Sabemos que se llamaba Marcus Venerius Secundio, ¿vale? Ese era su nombre, Marcus Venerius Secundio. Y por lo visto era un tipo que era liberto, un ex esclavo, correcto. Y esta persona, pues en algún momento de su vida o durante sus primeros años de vida, probablemente fue esclavo, no sabemos de quién, pero se le liberó, y esa persona, tras ser liberada, se sabe, ¿vale? Por comprobando un poco la suntuosidad de la tumba o de las características de la propia tumba, y las urnas, porque otra cosa curiosa es que dentro del propio nicho, dentro del propio enterramiento, se encontraron también las urnas con los restos de su mujer y de su hijo también, pero en este caso incinerados en urnas de mucha calidad. De hecho, las cenizas de su mujer estaban en una urna de cristal, de vidrio, y era un elemento, bastante caro para la época, ¿vale? No todo el mundo tenía pastuqui para pagarse una urna de esas características, y eso llama mucho la atención. Es decir, que es un esclavo liberado que adquirió una posición, entre comillas, prominente dentro de la sociedad pompeyana. Lo que llama más la atención es lo que estábamos comentando, que él esté inhumado y que sus familiares más cercanos no. Esto evidentemente pues ha planteado dudas, ha planteado interrogantes. ¿Por qué esta persona está inhumada y su familia no? Pues tranquilos, que teorías ya hay al respecto. Se cree no, se ha llegado a la conclusión, fruto de las mismas inscripciones que hay en el enterramiento, como bien pone la noticia, que el hombre tendría algún tipo de ligazón con la cultura helena, con la cultura griega, o bien que su familia fuese de allí, o que bien él fuese originario de Grecia o de alguna de las colonias griegas, porque en los textos en los que estaban inscritos su nicho estaban en perfecto latín, y también se sabe, gracias a esas inscripciones, que gracias a su patrocinio, este hombre patrocinó unos juegos dentro de la ciudad de Pompeya, es decir, que tenía pasta, ya veis que tenía pasta, él patrocinó unos juegos que era muy común, ¿no? Que personalidades de la ciudad y gente prominente de la ciudad, gente con pasta, pues patrocinase unos juegos para, dentro de lo que cabe, brindárselos a la propia ciudad y entretener a la plebe, ¿no? Y se sabe que esos espectáculos se fueron tanto en latín como en griego. De hecho, esto abre la puerta, y esto es lo que han comentado los arqueólogos que lo han estudiado, a que pueda responder a sus creencias religiosas. Es decir, que él, al ser una persona procedente de Grecia y haber sido un esclavo de ascendencia helena, de ascendencia griega, puede estar relacionado con la inhumación. ¿Por qué? Porque en aquella época, en los territorios helenos, o en la tradición o las creencias en aquel momento de la Grecia, de la Grecia ocupada, se practicaba la inhumación. En Roma lo habitual era, como he dicho, cremar los cuerpos y guardar las cenizas en urnas, ¿no? Y en este caso, las condiciones atmosféricas del propio nicho, no se sabe si por el hecho del sellado de la propia lápida, ¿no? del nicho, no se sabe todavía cómo, permitió que se conservase súper bien sus restos. A ver, nosotros como hemos visto al principio, aquí habla de un cuerpo momificado. Muchos de vosotros, pues me imagino que si pensáis en momias, os estaréis imaginando, supongo, pues las
clásicas momias egipcias o ya no yéndonos de Egipto, pues las momias andinas o otros tipos de momias que no se parecen en nada a este Marco, ¿cómo era? Marcus Venerius, ¿no? Lo cierto es que hablan de momificación porque hay partes del cuerpo que sí que se conservan. De hecho, si os fijáis, aquí, en el propio cráneo del hombre, se ve como hay todavía pelo. Esto que veis aquí es pelo canoso y es algo bastante llamativo. Incluso la oreja, yo entiendo, esto que parece aquí parece los restos de la oreja, ¿cierto? Yo creo que son los restos de la oreja, sí. Es que es muy fuerte que se haya conservado perfectamente el pelo, que es algo que, bueno, que es por lo que habitualmente pues, este tipo de tejidos orgánicos son los primeros en desaparecer, igual que la carne, ¿no? Los tejidos blandos son los primeros en desaparecer. Y es llamativo que se haya conservado el pelo, porque quiere decir que todavía pegado al cráneo tiene que haber tejido epitelial, tiene que haber piel para que se mantenga el pelo. Bueno, mirad aquí la foto de la tumba. El exterior. No sé, parece... ¿Vosotros qué creéis que es ese animal? Yo creo que parece un búho. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece un búho. Tenéis que tener en cuenta que todo este terreno quedó sepultado por la ceniza del Vesubio, lo cual probablemente también ayudó a conservar el interior de la tumba. Porque lo que comentan es que este hombre murió poquitos años antes de la erupción del Vesubio. Calculan que una década, como mucho 2 décadas antes de la erupción del Vesubio. Por lo tanto, a ver, partes del cuerpo del difunto, pues todavía se conservasen en ese momento, y el hecho de que quedase sepultado todo bajo los mantos de ceniza, ¿no? y de roca fundida que lanzó el Vesubio, pues facilitó de alguna forma la conservación de este cuerpo, ¿no? y de esta momia. Bueno, además ha aparecido una inscripción en la losa de mármol que confirma que en los teatros de Pompeya también se recitaba en griego, al menos en las últimas décadas antes de la erupción. Y bueno, deciros para acabar, pues el tema de la losa de mármol, que es la que más información ha dado sobre este asunto. De hecho, es la que nos ha dicho, ya os dije al principio, quién es este tío, de quién son los restos de las urnas que están con él, qué hizo en vida, por qué era un ex liberto. O sea, se saben mogollón de cosas gracias a la inscripción, ¿no? La fachada de la tumba de los últimos decenios de vida de la ciudad estaba decorada con plantas verdes sobre fondo azul. Esto es muy llamativo porque en Pompeya se encuentran los mejores ejemplos de pintura romana de todo el mundo romano. La tumba, como bien comenta ahí Mirri, está en la necrópolis de Porta Sarno, que lo pone aquí, ¿no? Al este del antiguo centro urbano de Pompeya, y que gracias a la campaña de excavación pues, de un equipo interdisciplinar de expertos con contribución de la Universidad Española de Valencia, que ha estado ahí con un equipo de arqueólogos, pues se ha conseguido pues, investigar y conocer este lugar, ¿no? De hecho, va a sonar un poco mal lo que os voy a decir, va a sonar un poco raro, pero para nosotros, actualmente, pues el hecho de que Pompeya quedase sepultada por la ceniza del Vesubio, que tuviese lugar esa tragedia, evidentemente en la que murieron miles de personas, pues nos ha facilitado de alguna forma conocer un poquito mejor cómo era la vida del mundo romano. ¿Por qué? Porque esa erupción, salvando las distancias, ¿vale?, lo que hizo fue parar el tiempo en Pompeya. O sea, el tiempo se paró. La ciudad se quedó tal cual estaba en ese momento, y cuando los arqueólogos empezaron a desenterrarla, allá por finales del siglo XVIII, como decían antes al principio, por iniciativa de la monarquía española concretamente, al final de 1700 y pico, no me acuerdo el año concreto, 1780 y poco creo que fue, se empezó a ver la ciudad tal cual, mosaicos, pinturas, edificios enteros, ¿no? Como era la vida. Pero se han conseguido extraer información de todo tipo de Pompeya. Ya vimos en el canal de YouTube, ya veis que tenemos el vídeo hace poco de los 2 cuerpos que se encontraron en una villa a las afueras de Pompeya, el carruaje ceremonial que se encontró hace poco, los establos, el restaurante, ¿no? Que salvando las distancias la prensa lo llamó como el fast food, ¿no? De Pompeya, ¿no? Que era un restaurante, digamos, de, entre comillas, lo que nosotros entenderíamos como comida rápida. Pues todas esas cosas, de alguna forma, son gracias a que Pompeya se quedó enterrada bajo la ceniza del Vesubio, y hemos tenido la fortuna de encontrarla y de poder excavarla y extraer de ella toda esa información, ¿no? Y no deja de dar sorpresas. Una cosa más que sabemos gracias a Pompeya es que en esas ciudades romanas pues se permitía recitar y se permitía ejecutar los espectáculos utilizando la lengua griega, no solo el latín. Y esto es llamativo porque en época del Imperio, no sé, yo creo que muchos eran los que pensaban que el idioma oficial era el latín y no se consentían o no se permitían
por lo menos en la propia península itálica, otros idiomas que no fuesen el latín. Y esto es bastante llamativo. En resumen, es un yacimiento súper importante por muchos motivos. Si solo fuera por uno, pues quizás no se le daría la trascendencia que se le va a dar. Porque yo creo que esto va a ir a más. O sea, se van a conseguir sacar más datos de esta tumba. Estos, digamos, que son las conclusiones preliminares del asunto, como cualquier yacimiento arqueológico, ¿no? Y queda, pues bueno, trabajo de laboratorio. Todavía queda, supongo que más trabajo de campo y luego trabajo de laboratorio para poder, de alguna forma, sacar más información y sacar más conclusiones sobre este fenomenal hallazgo, ¿no? Corred la voz que ha vuelto el cubil de Peter a Twitch, y espero que para quedarse. Y con esto que me ha quedado súper top, me despido de vosotros. Así que no me voy a enrollar más. Joder, ya lo estoy haciendo, tío. Es que es como una persiana, tío. Es que no sé cerrar. Es que no sé cerrar las cosas. Es que no sé cerrar. No sé cerrar un stream. Yo no sé cómo lo hacen otros streamers, la verdad, pero yo es que... ¿Cómo lo hago? ¡Hala, hasta luego! No, me cuesta mucho. ¿Ves? Ya estoy otra vez divagando. Nada, que muchas gracias. Que me ha gustado mucho veros, que hayáis estado ahí todo el directo, aguantándome aquí, mi verborrea, hablando de arqueología, aguantando mi historia sobre historia. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.